Y vamos. Ya lo tienes. Ajá. Voy a mutear algunos Espera, a ver. micrófonos, por favor. Espera. Están con algunos niños y yo sé, es un poco complicado a veces, ¿ya? Bueno, entonces, vean que tenemos tres operaciones básicas en lo que es el ruedo, ¿ya? Bien importante, que eso es pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? O sea, tienen que saber, o sea, es como que yo les diga qué cosas en una bolsa de valores. Por el momento lo identificaremos con papelitos los valores, ¿ya? ¿Qué más hacen aparte de operaciones de ruedo, ¿ya? O de rueda le llaman también. Hacen subasta de acciones no inscritas, ¿ya? Todos los valores tienen que estar inscritos en la bolsa de valores, ¿ya? Pero en Bolivia, más que todo, sí hay empresas que tienen acciones, pero que no están inscritos en la bolsa de valores. ¿Por qué? El empresario boliviano, ¿ya? Normalmente es bien receloso, ¿ya? Y ustedes van a darse cuenta, en las grandes empresas, inclusive les hablo de bancos, son negocios familiares. ¿Qué quiere decir eso? El papá abuelo es el presidente del directorio, el hijo mayor normalmente es el gerente general, ¿no? O vicepresidente ejecutivo, y eso pasa en la mayoría de los bancos, ¿ya? Entonces son bien recelosos, o sea, tienen acciones, pero no están registradas en la bolsa. ¿Por qué no están registradas en la bolsa? Porque si estuvieran registradas en la bolsa, yo diría, mañana yo digo, señores, quiero vender estas acciones, ¿ya? Entonces, como son recelosos y además ellos deciden quiénes van a ser los accionistas, ¿no es cierto? Las grandes empresas, normalmente en Bolivia, ¿qué es lo que hacen? Buscan accionistas, ellos buscan, ¿ya? Para que no entre cualquiera, si vale el término, ¿ya? En cambio, en mercados desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, es abierto, no hay ese recelo, ¿ya? Bill Gates, el dueño de Facebook, todos ellos tienen una mínima participación de todos los accionistas. Son millones de accionistas en algunos casos, ¿se dan cuenta? En cambio, en nuestro medio es hasta un tema familiar, ¿no? Entre ellos, digamos. Una SRL, ¿cómo es en nuestro medio? El esposo es el dueño y el otro, y la esposa es el otro socio, ¿no es cierto? Así funciona, ¿ya? Entonces, se hacen subastas de acciones no inscritas también, ¿ya? En la bolsa, ¿sí? Y finalmente, tenemos la otra actividad que se llama mesa de negociación, ¿ya? El día lunes les comentaba, y un poco respondiendo también a la pregunta que me hacían ese día, el primer paso para entrar a la bolsa de valores es mediante la mesa de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Que una pyme, por ejemplo, ¿sí? En primer lugar, una vez que presenta sus estados financieros, una vez que ven que tiene la capacidad de pago, entonces le habilitan para financiarse para capital de operaciones. Ese concepto la tienen que tener clara. Capital de inversión es para compra de maquinaria, para construcción de instalaciones, para algo grande, para algo a largo plazo también. En cambio, capital de operaciones es más o menos para operar en la empresa, ¿sí? Si hablo de una panadería, capital de operaciones es la harina, el aceite, el huevo y todo eso que podamos necesitar. Y capital de inversión vendrían a ser los hornos, no sé, y otras amasadoras, no sé, otras maquinarias que se necesitan en ese rubro. Es muy importante eso. Entonces, esas empresas que quieren iniciar en bolsa, ¿sí? Deberían empezar con el tema de la mesa de negociación. ¿Qué es lo primero que puede hacer una empresa? Financiarse para capital de operaciones. ¿Mediante qué? Mediante lo que se llama pagares bursátiles. ¿Sí? Vamos a ver eso específicamente para que ustedes también tengan conocimiento de eso, ¿ya? Entonces, está dentro del cronograma y vamos a ver con casos reales de algunas pymes de nuestro país que se están financiando con esta modalidad. ¿Sí? Tengo un caso que es Ameco, es una empresa de construcción. Ustedes saben, especialmente si alguien está en ese rubro, cuando hablamos de estas empresas que hacen carreteras y esas cosas, el Estado no les paga muy rápido, ¿no? O sea, tardan en pagarles. Entonces, esta empresa, por ejemplo, se ha financiado mediante la mesa de negociación, ¿sí? Con lo cual operan, alquilan las volquetas, la maquinaria pesada,
Y cuando el Estado les paga, entonces ellos también devuelven ese financiamiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese caso en ese momento también. ¿Ya? Entonces, bien clarito. ¿Qué se hace en una bolsa? Operaciones de ruedo o rueda, subastas de acciones no inscritas y tercero, mesas de negociación que son justamente para las pymes, ¿ya? Para sus primeros pasos de incursión a la bolsa, ¿ya? Vamos. Eh, tenemos lo que son las agencias de bolsa. Perdón, voy a cargar mi máquina, ya está con batería baja. Las agencias de bolsa, si se acuerdan, ya se habrán dado cuenta en el esquema que les he explicado el otro día, ¿no es cierto? Es como que el intermediario, ¿no es cierto? O sea, si la empresa necesita financiamiento, ¿dónde va? Va a una agencia de bolsa. Si ustedes como inversionistas quieren invertir, ¿dónde es el primer paso? Justamente a la agencia de bolsa, ¿ya? Y las agencias de bolsa, como han podido ver el otro día, son varias y en realidad son empresas, ¿ya? ¿De qué viven estas empresas? De comisiones, ¿ya? Hay comisiones por todas las transacciones que se pueda realizar en la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, eh, más adelante vamos a ver cómo les puedo decir, qué es lo que te preguntan, por ejemplo, en una agencia de bolsa, ¿no? La agencia de bolsa ve tu perfil de riesgo, ¿ya? Y de acuerdo a eso puede invertir tu dinero, ¿ya? Y cada uno es distinto, ¿no es cierto? Aquí de los 53, por ejemplo, que están en la clase ahorita, algunos deben ser muy arriesgados, algunos deben ser un poco cautos y algunos definitivamente deben ser muy conservadores, ¿no ve? No todos son iguales. Entonces, para cada una de esas personas o para cada uno de esos tipos de personas, ¿sí? Hay un determinado producto y es lo que te ofrecen las agencias de bolsa. Cuando alguna vez, si ustedes se animan a ir a una agencia de bolsa y decir, señores, yo quiero invertir mi platita, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué quieres? ¿Quieres ganar? ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres a corto plazo? ¿Quieres a largo plazo? Son las preguntas clásicas que te hacen las agencias de bolsa, ¿ya? Pero vamos a ir viendo posteriormente cómo funciona también. Otro ente que está muy ligado a la bolsa de valores son las calificadoras de riesgo, ¿ya? Entonces, seguramente en alguna materia van a ver, eh, hay calificaciones de riesgo, ¿no? Hay el AAA, el A, y obviamente aquí en la figura ustedes pueden ver que los verdes son lo más conveniente, los amarillos son más o menos relativo y definitivamente el rojo es algo malo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué hay esto? ¿Ya? Yo les cuento y anótense y les puedo preguntar al examen. El caso Enron, seguramente han escuchado. Es un tema muy discutido en lo que es finanzas. Es un caso que siempre se ve, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho Enron? ¿Ya? Enron era una empresa americana, ¿sí? Dedicada al tema de energías, ¿ya? Aparentemente, bueno, le estaba yendo bien los primeros años, estaban ganando muy bien, la gente compraba sus acciones y todo eso. Pero en un determinado momento, esta empresa norteamericana ha empezado a tener problemas, ha empezado a tener cifras rojas en sus estados financieros, ¿sí? Pero como eso significaba una alerta para los accionistas para que se vayan, o en otras palabras, para que vendan sus papelitos, entonces, ¿qué han hecho? ¿Sí? Han coimeado a los auditores, ¿ya? Y han hecho figurar otros estados financieros, ¿sí? Con buenos resultados. Entonces la gente estaba siendo engañada con complicidad de empresas auditoras, ¿sí? Pensando de que esa empresa seguía bien. Pero en el fondo estaban con problemas económicos. Y el momento que ha salido a la luz de que estaban maquillando los estados financieros, ¿qué creen que ha pasado? Todo el mundo quería deshacerse de sus papelitos, porque se han sentido engañados, porque sabían que ya nadie iba a querer sus papelitos y prácticamente al final esos papelitos han llegado a costar lo que cuesta un papelito. Nada, ¿sí? No cuesta nada esto. ¿Cuánto costará? El bloque cuesta, debe estar 5 pesos y el bloque debe tener 200. ¿Cuánto cuesta esto? Centavos, ¿no ve?
Entonces, fíjense, voy a hablar mucho del papelito, porque el papelito puede valer mucho o puede valer nada. ¿Quién le pone el valor? La sociedad, los inversionistas, ¿no es cierto? El mercado, ¿ya? Entonces, por eso, a raíz de ese problema, ya hay otro tercer ente que se llaman las calificadoras de riesgo. O sea, ya no están conformes con los auditores, ¿sí? Entonces, tiene que haber otra instancia que revise justamente estos estados financieros. Y estas empresas, porque también son empresas, ¿sí? ¿Qué hacen? Dicen, muy bien, esta empresa tiene una calificación A o tiene una calificación B. ¿En función a qué? En función a sus estados financieros. Tengo una pregunta aquí, creo. A ver, vamos a ver. Ay, no puedo entrar. A ver, un ratito voy a... Ahí está. ¿El valor tiene que ver con la demanda? Claro, ¿sí? Tiene mucho que ver. Cuando hay mayor demanda, sube el precio, ¿no ve? O el valor, la apreciación del valor, ¿ya? Eh, entonces, por eso es que ahora hay calificadoras de riesgo, porque son como otro ente que da su opinión, ¿ya? Entonces, a raíz de esos problemas que ha habido anteriormente, ¿ya? Continuaremos. Muy bien. ¿Qué es lo que contempla o qué analizan, por ejemplo, el tema de las calificadoras de riesgos? Entonces, ellos contemplan lo que se llama variables cualitativas y variables cuantitativas. En las variables cualitativas, ojo, estoy hablando de cualidades, interesa hasta quién es el gerente, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Si es un gerente de trayectoria, si es el hijito del dueño, ¿no? Es muy importante el currículum, por ejemplo, de los gerentes, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver cuáles son sus estrategias, si están bien organizados, si tienen diseñado su plan estratégico, ¿no es cierto? Todo eso es importante, ¿sí? La calidad de administración, ¿no? Hoy en día hasta se evalúa cómo están los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Cuál es su, qué se llama? ¿Cuál es su concepto, por ejemplo, de trabajar en una determinada empresa, ¿no es cierto? ¿Sí? Oportunidades de mercado. Analizan también, o sea, depende del rubro, analizan qué futuro tiene ese rubro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una discoteca no tiene mucho futuro, ¿no ve? Porque no están funcionando y van a tardar en funcionar, ¿no? En cambio, hay otros rubros que tienen una buena perspectiva, así haya un rebrote o no haya un rebrote de este coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas se analizan, ¿no? Políticas de control y auditoría. ¿Se acuerdan del tema de Banco Unión? Este señor que se llamaba Pari, le agradezco al señor Pari nos hemos enterado de sus matufiadas, porque desde ese día, señores, en todos los bancos, ahora ya te piden este título, ¿sí? Antes de eso, antes del pari, si eras buen jugador, ya estabas dentro de un banco. Obviamente empezabas como mensajero o como cajero. Ya tenías tu día libre si eras buen jugador. No interesaba tus estudios. Gracias al pari, ahora ya se pide eso. ¿Ya? Entonces es muy importante y es un motivo por el cual les invito y les animo a que llegado un momento cuando estén terminando, por favor, se puedan titular. ¿Ya? Eh, a ver, hay dos chats, pero ya no puedo ver estos chats así. A ver, voy a dejar de compartir. Dice, a ver, el valor tiene que ver con la demanda. Me refiero a los supuestos papeles, los delivery, por ejemplo. Qué bueno que pidan títulos, personalmente me alegra mucho. A ver, el valor tiene que ver con la demanda. Me refiero a los supuestos papeles, los delivery, por ejemplo. Qué bueno que pidan títulos personalmente. Me alegra mucho. Ya, eso debe ser a raíz del comentario que he hecho, ¿no? Ahora ya piden, les comento, ¿no? Es bien importante y les animo a que por favor puedan terminar su carrera y titularse, ¿ya? Y lo más importante, aparte obviamente de las cualidades, es la parte cuantitativa. Entonces, aquí viene algo bien importante. Ustedes están en tercer año y están llevando la materia de administración financiera. Señores, a esta altura, ustedes ya tienen que definir su perfil, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? O se van a especializar en finanzas
o se van a especializar en talento humano o se van a especializar en otro rubro, ya en proyectos, no sé. Ustedes ya tienen que empezar a definir eso, ¿ya? Y si van a entrar a este tema de finanzas, tienen que aprovechar esas materias. Por ejemplo, un tema cuantitativo que les va a servir en el banco, que les va a servir en las agencias de bolsa, que les va a servir en todo lado que tenga que ver con temas de finanza, señores, es el análisis de estados financieros, ¿ya? Aprendan bien esa materia, aprendan bien los ratios, es pregunta de examen en todo lado que tenga que ver con finanzas. No lo lleven por llevar, aprendan, memorícense, ¿sí? Memorícense esos ratios que hay que manejar y no solamente saber calcular, hay que saber interpretar, ¿sí? Si es que hay tiempo, vamos a ver al final, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan que les dije que vamos a terminar la primera semana de diciembre? Si se prolongan las clases, entonces me comprometo a hacer un pequeño bosquejo de eso, ¿ya? Pero es muy importante. Cuando veamos estructuración, ¿ya? En la bolsa de valores, se van a dar cuenta que es muy importante el análisis de estados financieros, ¿sí? Tienen que saber ratios, análisis vertical, análisis horizontal, análisis DuPont, ¿sí? Y el ciclo de efectivo, ¿ya? O el ciclo operativo también le llaman, ¿ya? Es muy importante esos criterios, por favor, que tienen que estar aquí, ¿ya? Por favor. Vamos. Uh, depósito de valores. Les cuento como historia esto, ¿sí? Antes, en las agencias de bolsa, ¿sí? Cuando compraban o vendían algo, les mandaban a sus mensajeros, ¿ya? Y sus mensajeros iban de una agencia a otra, así todo un quilombo, ¿ya? Hasta que los propios mensajeros, ¿sí? Se habían puesto de acuerdo y habían dicho, a ver, ¿por qué sufrimos tanto los mensajeros? Haremos algo más creativo. Nos reuniremos en la Plaza Isabel la Católica y ahí pues nos repartiremos todos los movimientos que ha habido dentro de las agencias de bolsa, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de ese problema, ¿ya? De ese marcado problema, es que se ha constituido un ente, ¿ya? Que donde se registra, ¿no es cierto? Los valores. ¿Qué quiere decir eso? Donde se registra estos papelitos, ¿ya? Entonces, es como el derecho real, ¿no? Cuando hablamos de casas, ¿dónde se perfecciona la propiedad? En derechos reales, ¿no ve? O sea, ni siquiera vale lo del RUAT, de la alcaldía, ¿no ve? Propietario es el que tiene folio real, o el que está inscrito en folio real, ¿no es cierto? Más o menos lo mismo es con el tema de los valores. La EDB es la entidad de depósito de valores donde está registrado estos papelitos. Y justamente gracias a la EDB es que ya no existen los papelitos ahora, ya no hay, solamente es todo virtual y obviamente mediante un código, ¿ya? Pero como los bolivianos somos bien desconfiados, incluso los DPFs, cuando ustedes abran algún DPF, ese DPF, además de que está en el sistema de los bancos, está ya registrado en la EDB, ¿sí? Entonces, por eso ya no te dan, antes te daban como un diploma, no sé si alguien se acuerda o es de esas épocas, un DPF es como un diploma así, con su sello seco, con firmas, con números, así era. Hacías perder eso, era complicado, ¿no? A veces se perdía, se deterioraba, ¿no? Entonces, era todo un problema. Entonces, por eso es que se ha desmaterializado eso. Ahora ya no. Te dan solamente una constancia nomás de que has depositado un monto y que está a tal plazo, que vas a ganar tanto. Entonces, la EDB es como el folio, perdón, es como el derechos reales de los valores. ¿Ya? Ahí se registra. Cuando yo cambio de nombre estos papelitos, entonces, ¿dónde se refleja eso? En la EDB. ¿Ya? Ellos son los que manejan ese tema. ¿Ya? Vamos, ahí se hace el registro por si acaso. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver, está estipulado también en el cronograma, ¿sí? Tenemos lo que es las SAFIs, ¿no? Las sociedades administradoras de fondos de inversión. Entonces, explico un poco esto para que se entienda bien. Si yo soy inversionista, yo puedo ir a una agencia de bolsa, ¿ya? Y puedo invertir en valores que haya en ese momento en el mercado de valores. Pero si yo no lo quiero hacer de manera directa, puedo recurrir,
a las AFIS. Las AFIS son empresas que se dedican a recaudar grandes cantidades de dinero para negociar con esos dineros directamente mediante una agencia de bolsa en la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, conclusión, las AFIS es una manera indirecta de que ustedes participen en la bolsa de valores. O sea, una manera indirecta. O sea, si ustedes solamente depositan y ellos hacen trabajar ese dinero, invierten en lo que más le conviene al cliente. En las AFIS, les invito a que visiten, ¿no? A las AFIS. En las AFIS tienen productos, ¿ya? Hay dos variables bien importantes. Uno, ¿para qué plazo quieres invertir? Y cuál es tu percepción de riesgo, si eres arriesgado o no. Entonces, en las AFIS te van a preguntar, ¿quiere ahorrar, quiere invertir a largo plazo? ¿Quiere invertir a corto plazo? Te van a preguntar, ¿quiere rentabilidad o quiere estabilidad? ¿Ya? Las mismas preguntas que te hacen una agencia de bolsa, pero es una manera indirecta, ¿ya? Cuando veamos AFIS, vamos a ver a detalle eso, vamos a ver cómo se compran, qué cosas hay que considerar en el tema de SAFIs, ¿ya? ¿Está bien? Vamos. Y por último, ¿sí? Vamos a ver también en Bolsa de Valores lo que se llama la titularización, ¿ya? Son otro tipo de papelitos, ¿ya? Pero tiene una particular bien grande, una diferencia abismal, ¿ya? Les explico. Los bonos que hemos visto, los pagarés que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué les he dicho que son? Son pasivos, ¿ya? Son pasivos, son deudas, ¿ya? Cuando hablamos de acciones, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del capital social, vale decir que es el patrimonio de una empresa, ¿ya? Hasta ahí la gran diferencia. Pasivos y patrimonio. Pero con la titularización, ¿sí? Se puede financiar mediante activos. Alguien ha levantado la mano. Le escucho. Vamos, Johnny. Johnny. ¿No? Bueno, creo que se ha equivocado, pero he visto su mano. Ya, entonces, en la titularización, ¿sí? Me financio no mediante deuda, sino mediante activos. En otras palabras, a ver, no voy a hablar muy coloquialmente para que me entiendan. En otras palabras, es como que empeño mis activos de mi empresa. Puedo empeñar maquinaria, puedo empeñar mis futuros ingresos, ¿ya? ¿No? Entonces, quiero que eso quede bien claro como una especie de concepto inicial. La titularización es una forma de financiarnos con los activos de una empresa. Y por eso ahí bien, vean ustedes el esquemita que está ahí, dice, el originador ya no se llama el emisor, ¿ya? Porque cuando quiero financiarme mediante deuda se llama emisor, ¿no ve? ¿Ya? En este caso cambia el nombre y dice originador. Entonces, ahí ven ustedes en el segundo bucle, dice cesión de bienes o activos, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, es como que estás empeñando. Y ahí se forma como otra pequeña empresita con los activos, ¿ya? Y sobre ese activo, ¿ya? Se financia. Ahorita no vamos a entrar a detalles. En su momento está también como un capítulo. Vamos a analizar cómo te pagan, qué tasas de interés normalmente hay y vamos a ver un poco también el esquema de cómo funciona esta forma de financiamiento mediante activos, por si acaso, bien clarito. No mediante deuda, mediante activos. ¿Ya? Muy bien. Esto les va a interesar. Ya, a ver. Aquí tengo un problema con mi video. Ya. Esto les va a interesar. A ver, ustedes dirán, ya, y todo esto, ¿para qué me sirve la materia? Todo eso. Si ustedes siguen a cabalidad esta materia y le ponen de su parte, ¿ya? Alguien ha mandado, por ejemplo, un webinar, ¿no es cierto?, de Bolsa de Valores, ¿ya? Justamente la Bolsa de Valores de Bolivia, los jueves está haciendo los webinars, los últimos 2 jueves, ¿ya? Entonces, pueden ver también eso, les va a reforzar también un poco el conocimiento, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea, ya?
Mi objetivo de mí es de que ustedes, mediante esta materia, ¿sí? Puedan tener un determinado perfil profesional. Por ejemplo, pueden ser asesores de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Personas que asesoran a los inversionistas. Viene doña Juanita y te dice, tengo 100,000 bolivianos, quiero participar de la bolsa. Entonces tú le podrás decir, sí señora, podemos hacer esto, esto, puede invertir en esto, en esto. Y obviamente ustedes también le van a preguntar, ¿qué quiere usted? ¿Quiere ganar? ¿Quiere estabilidad? ¿Quiere a corto plazo? ¿Quiere a largo plazo? O sea, esas son preguntas de rigor que se van a acordar que siempre vamos a preguntar. Entonces, una opción de trabajo para ustedes con esta materia es de que van a tener las nociones suficientes para ser asesores de inversión. ¿Ya? Segundo, con esto, ustedes, con esta base, obviamente, van a poder pretender estar, ¿sí? Como operadores de bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajen en una agencia de bolsa, ¿ya? Van a tener por lo menos el conocimiento básico para ese perfil, ¿ya? Y finalmente van a poder tener un perfil de estructuradores, pymes. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que tú le digas a una persona en qué invertir y cómo hacer, ¿no es cierto? Y otra cosa es asesorar a una empresa, obviamente dentro de una agencia de bolsa, y estructurar cómo van a ofrecer el valor que quiera la empresa, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, dentro del programa está también un capítulo específico para ver cómo estructurar estos valores, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, y les he dicho hace rato, ahí vamos a hacer un poco de énfasis en algunos ratios financieros que necesitamos saber, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso es más o menos la parte introductoria, la parte general, ¿ya? De esta materia, ¿ya? En estas dos clases prácticamente, ¿sí? He buscado que ustedes tengan un concepto básico de esta área, ¿ya? Entonces, vayamos a las preguntas, por favor. Voy a apagar la grabación.